vamos a ver distintos virus del tracto respiratorio y uno que otro hongo también que afecta al tracto respiratorio. Y ya en la última y penúltima semana vamos a ver lo correspondiente a infecciones multisistémicas, infecciones que afectan la piel y que se diseminan multisistémicamente. Lo cierto, señores, es que en esta semana y en la siguiente semana vamos a revisar aspectos muy importantes de las infecciones respiratorias. Yo les pregunto a ustedes si es que, en general, ¿no?, de las infecciones que ustedes conocen, de las infecciones que ustedes han visto en otros pacientes o en otras personas, o inclusive en la propia familia, ¿no?, ¿cuáles son las más frecuentes? Probablemente las del sistema nervioso no tanto, ¿no? Probablemente las del tracto urogenital tampoco no tanto, ¿no? Tal vez las digestivas podría ser, pero creo yo, y ustedes me dirán, si es que hay un tipo de infección que es muy frecuente, son las del tracto respiratorio. Las causadas por las bacterias, las causadas por los virus, digan no, si estamos hablando de COVID-19, de influenza, etcétera, etcétera, ¿no? Las causadas por los hongos, como vamos a ver la próxima semana. Entonces, el día de hoy vamos a empezar el capítulo de tracto respiratorio, porque precisamente corresponde a los microorganismos que más frecuentemente van a ver ustedes en la práctica médica, tanto en niños, como en adultos, como en ancianos, como en personas inmunodeprimidas. Algunas de estas bacterias son estacionales, es decir, algunas de estas bacterias se presentan en determinada estación del año, otras bacterias se presentan en todo el año. Entonces, si un tipo de infecciones van a ver ustedes de manera frecuente, son las del tracto respiratorio. No son pocas bacterias, ¿verdad? Mycobacterium tuberculosis, causante evidentemente de la tuberculosis, conocido también como bacilo de Koch, ¿correcto? A esta bacteria seguramente muchos la conocemos desde la época del colegio inclusive, ¿no? Hasta por cultura general. ¿Quién no ha escuchado hablar del bacilo de Koch, de la tuberculosis, cómo se contagia la tuberculosis? ¿Cómo nos contagiamos de tuberculosis, para empezar? Por las gotitas respiratorias, muy bien, ¿no es cierto? Por las gotitas respiratorias. Es prácticamente como el COVID. Así como el SARS-CoV-2 se contagia por las gotitas respiratorias y precisamente para evitar el contagio de COVID-19 ¿qué utilizábamos? Mascarilla, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con el Mycobacterium tuberculosis. De hecho, cuando hubo la pandemia por COVID-19, disminuyeron gran cantidad de las infecciones por estas bacterias y por otros virus. En la pandemia de COVID-19 disminuyó el contagio de tuberculosis, por ejemplo, en varios países. Disminuyó el contagio, por ejemplo, de otras enfermedades como la difteria, causada por Corynebacterium diphtheriae. ¿Por qué? Porque todos esos patógenos se contagian por la vía respiratoria. O sea, cuando usábamos mascarilla, no era solamente que nos estábamos protegiendo de COVID-19, sino que nos estamos protegiendo de todos los demás patógenos que pueden afectar a nuestro organismo. Streptococcus pyogenes. Ya hemos estudiado un estreptococo, creo, ¿no? Streptococcus agalactiae, ¿sí? En sistema nervioso estreptococo agalactiae, ¿correcto? Streptococcus agalactiae o estreptococo del grupo B. Ahora vamos a estudiar al estreptococo del grupo A. Ya me dirán ustedes a qué nos estamos refiriendo cuando decimos grupo A, grupo B, etcétera, ¿no? Ya me imagino que habiendo venido ya leyendo el capítulo de estreptococo y habiendo estudiado Streptococcus agalactiae, todos sabemos que el estreptococo tiene una clasificación especial. Una clasificación especial, en primer lugar, en función a su poder hemolítico o a sus características hemolíticas. Ahí hablamos de los estreptococos alfa hemolíticos, los beta hemolíticos, los gamma hemolíticos. Y uno de ellos tres, tiene una subclasificación adicional todavía, que es la clasificación de Landsfield, ¿correcto? Y esa clasificación de Landsfield es la que divide a los estreptococos del grupo B, ¿verdad? O del grupo beta, ¿correcto? De los beta hemolíticos, divide a los beta hemolíticos en estreptococos del grupo A, del grupo B, etcétera, etcétera, que por lo menos hasta el momento vamos estudiando el Streptococcus agalactiae, que es del grupo B, y el Streptococcus pyogenes hoy día, que es del grupo A.
Streptococcus pneumoniae. Yo les pregunto, ¿a qué familia pertenece Streptococcus pneumoniae? ¿A los alfa hemolíticos, beta hemolíticos, gamma hemolíticos? Y si fuera beta hemolíticos, ¿de qué grupo es? Beta hemolíticos, ¿es alfa, beta o gamma? Streptococcus pneumoniae, conocido también en el argot común como, ¿cómo se le conoce al Streptococcus pneumoniae? Es el famoso neumococo, muy bien, ¿no? El famoso neumococo que afecta principalmente a las personas inmunocomprometidas, inclusive a los adultos mayores, ¿no? Yo me imagino que acá todos ya tienen la conciencia debida de decirle a los adultos mayores de la familia, ¿no? A los abuelitos, a los tíos que ya son mayores, decirles, o a nuestros papás que ya son mayores, decirles, oye, ¿ya te vacunaste contra el neumococo? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el neumococo afecta precisamente a este tipo de poblaciones de manera importante, el Streptococcus pneumoniae. Entonces, pregunta, ¿el neumococo tiene vacuna? Sí, tiene vacuna, precisamente, hecha en función a algunos antígenos capsulares que tiene el neumococo, y también tenemos el Streptococcus pyogenes, que ya me dirán ustedes si tiene vacuna o no, como el neumococo, ¿no? El Streptococcus pyogenes tiene o no tiene vacuna. Entonces, son los estreptococos que vamos a ir estudiando. Tenemos al Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae, causante evidentemente de la difteria. ¿Quién escuchó hablar de la difteria? ¿Alguno aquí está vacunado contra la difteria? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, están seguros. La vacuna contra la difteria es una vacuna que se coloca a todo niño cuando nace. A todo niño cuando nace. ¿Por qué? Porque precisamente está enfocada en evitar una enfermedad tan grave como la difteria. ¿Cómo se manifiesta la difteria? ¿Quién me dice? ¿Dónde vemos la difteria en un niño, o en una persona, o en un niño especialmente infectado con Corynebacterium diphtheriae? ¿En dónde? ¿En dónde, doctora? ¿Dónde vemos a una persona infectada con difteria? En la garganta, ¿no? En la garganta, dicen por acá. ¿Y cómo se ve a una persona que puede estar infectada con Corynebacterium diphtheriae? ¿Qué ven ustedes en la garganta? ¿Cuál es la característica? Las amígdalas evidentemente están ahí, doctora, pero ¿qué vemos? ¿Cómo se afecta esa persona, ese niñito, cuando abre la boca? ¿Qué van a ver ustedes a nivel de la faringe en esta persona? Una membrana o una pseudomembrana, ¿verdad? La conocida como pseudomembrana acartonada, ¿no? Ese es el término específico que se usa para indicar la característica de la enfermedad de la difteria, una pseudomembrana o membrana, como dicen algunos libros, acartonada. Pseudomembrana, porque en realidad es una construcción de células muertas que se colocan ahí, que están pegadas a nivel de la faringe. Vamos a ver algunas fotografías luego, en la faringe precisamente de un niño pequeñito. Imagínense ustedes tener un cartón, ¿no? Que muchas veces es grisáceo o amarillo o oscuro, que son puras células muertas a nivel de la faringe. Esa es una manifestación característica de la difteria. Imagínense un niño pequeñito con esa membrana, con esa pseudomembrana cartonosa, ahí le dificulta de manera importante poder respirar, ¿no? Entonces estamos hablando de niños cuando no están vacunados que se infectan a los 6 meses, a los 4 meses, a los 8 meses de nacido. Y muchas veces, estos niños que tienen difteria, que abren la boca y tienen esta membrana cartonada, esa membrana se va deshaciendo con el tiempo, se va destruyendo, y muchos niños aspiran esos restos de pseudomembrana y pueden morir por asfixia, por haber aspirado esos restos de membrana que le creció a nivel de la faringe. Si es que la enfermedad no se disemina a otros órganos y otros sistemas, porque la difteria también puede complicarse con, valga la redundancia, con complicaciones cardiovasculares, y muchas veces un niño puede morir con complicaciones cardiovasculares después de haberse infectado con Corynebacterium diphtheriae. Entonces, señores, es esa la importancia de la vacuna de la difteria.
Probablemente van a haber pocos casos de difteria. ¿Por qué? Porque precisamente la vacuna protege y cubre de manera importante a toda la población pediátrica que va naciendo, pero cuando no hay una adecuada vacunación, no hay una adecuada cobertura vacunal, esos niños que no recibieron la vacuna son muy susceptibles de sufrir un cuadro grave de difteria. ¿Causado por quién? Por Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae, ¿le suena el nombre parecido a quién? Corynebacterium, ¿le suena el nombre parecido a quién? A Mycobacterium, ¿correcto? A Mycobacterium. De hecho, son bacterias, los dos, que estructuralmente en su pared celular se parecen mucho. Mycobacterium, de hecho, toma el nombre de Mycobacterium porque en su pared celular tiene unos componentes especiales que se llaman ácidos micólicos. Ácidos micólicos. Y de ahí viene el nombre Mycobacterium, en este caso Mycobacterium tuberculosis. No va a ser el único Mycobacterium que vamos a estudiar, porque en la semana 11, cuando hablemos de enfermedades de la piel, vamos a estudiar otro Mycobacterium, que es el Mycobacterium leprae, el que produce la lepra, ¿no? También es un Mycobacterium que tiene ácidos micólicos en la estructura de la pared celular. Pero así como el Mycobacterium tiene... A ver, estoy escuchando a varias personas hablando. Si alguien desea conversar, puede salir y luego regresa, no hay problema. ¿Bien? Así como el Mycobacterium tiene en su pared celular tiene ácidos micólicos, el Corynebacterium diphtheriae se parece en todo a Mycobacterium, con la única diferencia que en lugar de tener ácidos micólicos, tiene los llamados ácidos corinomicólicos. Es la única diferencia de Corynebacterium diphtheriae. Y además, otra diferencia, claro, ya no tiene tanto que ver con la estructura, es que Corynebacterium diphtheriae tiene una toxina muy importante, que es la que causa precisamente la necrosis celular para causar la pseudomembrana cartonada en la faringe de los niños, y es que Corynebacterium diphtheriae produce una toxina, que es la toxina difterica. Vamos a ver su mecanismo de acción también en unos minutos. Mycobacterium tuberculosis no produce toxinas, o por lo menos ninguna de importancia para causar la enfermedad de la tuberculosis. Entonces ahí vamos viendo algunas diferencias. Haemophilus influenzae es una bacteria que llega a nuestras vías respiratorias y se adhiere fuerte y tiene tantos antígenos que produce respuestas inmunitarias importantes, y esas respuestas inmunitarias lo que van a hacer es causar irritación en las vías respiratorias, causar mucosidad en las vías respiratorias. Klebsiella pneumoniae es otra bacteria que se caracteriza porque inclusive Klebsiella pneumoniae, yo no sé si han escuchado ustedes en las noticias, a veces en las noticias hablan y dicen, ¿no? Hablan de la superbacteria. No sé si han escuchado, hay brotes de la superbacteria, inclusive en Perú, ¿no? En un lugar de la selva me parece que hubo un brote de la superbacteria. Cuando hablan de la superbacteria, hablan de la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. Hipervirulenta. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella pneumoniae clásica y la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. Y se denomina hipervirulenta porque precisamente tiene mayor potencial de generar virulencia y enfermedad y de resistir no solamente al sistema inmunitario del huésped, sino además de resistir a la acción de múltiples antibióticos. De hecho, se cree que Klebsiella pneumoniae hipervirulenta difícilmente va a tener tratamiento, porque ha hecho resistencia a inclusive los antibióticos o antibacterianos, los más recientes, los más novedosos, los más potentes, a esos resiste Klebsiella pneumoniae. A los antibióticos de la familia hay unos muy especiales que inclusive se usan solamente en hospital, que son la familia de los carbapenémicos, de los imipenémicos, etc. A ellos resiste Klebsiella pneumoniae, entonces muchas veces es muy difícil de tratar Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria también que vamos a ver los distintos factores de virulencia que tiene Pseudomonas aeruginosa para causar enfermedad no solamente en el tracto respiratorio, sino en otros órganos y en otros sistemas. Pseudomonas aeruginosa, ¿han escuchado ustedes, o ya de hecho han leído ustedes,
sobre los sistemas de secreción bacterianos, los sistemas de secreción que usa la bacteria, ¿no? El más frecuente o el más común es el sistema de secreción tipo 3, ¿no? Que son una especie de agujitas, de jeringas a través de las cuales la bacteria va a entregar, va a liberar, a liberar, a exportar toxinas, fundamentalmente. Bueno, muchas bacterias tienen un sistema de secreción generalmente tipo 3, pero Pseudomonas aeruginosa tiene 6 sistemas de secreción. O sea, existen 6 sistemas de secreción, 6 sistemas de secreción, y Pseudomonas aeruginosa tiene los 6. El tipo 1 le sirve para exportar algunas enzimas, el tipo 2 le sirve para exportar otras toxinas, el tipo 3 otras toxinas, y así sucesivamente. Bien, entonces es una bacteria sumamente virulenta porque precisamente tiene distintas toxinas. Fundamentalmente hay una toxina que es la exotoxina A, o en inglés AET, ¿no? La exotoxina A es uno de los principales factores de virulencia por Pseudomonas aeruginosa. Principal factor de virulencia de Pseudomonas aeruginosa, la exotoxina A, que tiene una forma de acción muy similar a la de Colinebacterium diphtheriae, y ya vamos a ver muy similar en qué sentido, no tanto en la estructura, sino más bien en la acción que produce adentro de la célula que infecta. Bien, número 7. Número 8, Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es una bacteria que causa ¿qué enfermedad? Ya vi que no han leído de Bordetella pertussis en el libro, antes de venir. ¿Qué enfermedad causa Bordetella pertussis? Doctor, más fuerte. La tosferina. ¿Quién no ha escuchado hablar de la tosferina? ¿Alguien conoce cómo suena la tos de la tosferina? Llamada también tos pertusoide, por Bordetella pertussis, tos pertusoide. ¿Cómo suena la tos de la tosferina? ¿Quiénes tienen tosferina? ¿Los adultos, los viejitos, los niños? A ver, ¿quiénes tienen tosferina, señores? O tal vez alguien ha tenido tosferina de niño, porque afecta fundamentalmente a los niños. La tosferina tiene una característica muy especial, y de hecho el momento es propicio, creo yo, para decirles, así como la semana pasada veíamos de los síntomas gastrointestinales, las diarreas, ¿no? Y creo que la semana pasada hablábamos de eso, ¿no? De que hay distintos tipos de diarreas, manifestaciones gastrointestinales. Una cosa es una diarrea acuosa, ¿correcto? Otra cosa es una diarrea tipo de arroz, causada, recuerden ustedes, ¿por quién? Por Vibrio cholerae, ¿no es cierto? La diarrea en forma, o las heces en forma de agua de arroz. Otra cosa es la diarrea sanguinolenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así como es importante reconocer este tipo de evacuaciones gastrointestinales, también es importante reconocer los diferentes tipos de tos. Una cosa es una tos seca, otra cosa es una tos mate, otra cosa es una tos pertusoide, otra cosa es una tos con producción de, comúnmente, flema, ¿no es cierto? Entonces, de repente en el aula virtual les voy a colocar un enlace a unos videos, o a un video, perdón, en donde se diferencia, en donde se escucha, mejor dicho, y donde se ve y se escucha cómo es cada uno de los tipos de tos. Pero ahí yo les voy a pedir que escuchen de manera especial cómo es el tipo de tos de la tos pertussis, o tos pertusoide, o tos ferina. Bien, entonces esto es causado también por una bacteria, la Bordetella pertussis. Bien, entonces no son pocas las bacterias que afectan al tracto respiratorio, así como no son pocos los virus que afectan al tracto respiratorio, que vamos a estudiar la próxima semana. Entonces, con esto les quiero decir que algo que ya les he mencionado en otras oportunidades, la importancia de poder ir ordenando, sistematizando, ¿no? Sus propias ideas de ustedes, las ideas que traen del libro, las ideas que traen de la clase,
cuáles son las características de los distintos patógenos que están estudiando. Este patógeno, cuál es su principal, qué tipo de diarrea causa, o qué tipo de tos causa, qué tipo de toxina es. Todas las toxinas son iguales, señores. ¿Quién se acuerda de la toxina Shiga? De Shigella dysenteriae, de Escherichia coli hemorrágica. ¿Qué acción cumple la toxina Shiga? ¿Salmonella typhi tiene alguna toxina? ¿Cómo es la toxina de la toxina difterica? Hay algunas toxinas que, por ejemplo, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando estudiábamos el sistema nervioso central y estudiábamos a qué bacteria tenía una toxina que causaba inhibición de los neurotransmisores y que impedía el movimiento? Clostridium tetani, ¿no es cierto? Que tenía dos tipos de toxinas, pero nos enfocábamos fundamentalmente en la toxina tetánica, ¿no? En la toxina tetánica. ¿Se acuerdan cómo era la toxina? ¿Tenía cuántas partes la toxina? Dos partes, muy bien. La parte A y la parte B, ¿correcto? ¿No? Y de las cuales una se desprendía, ingresaba a la neurona y llegaba hasta el centro de los neurotransmisores para inhibir. La toxina Shiga, ¿cómo es la estructura de la toxina Shiga? ¿Tiene dos partes también? ¿Tiene dos partes o cuántas partes tiene la toxina Shiga? Tiene una subunidad grande, que es la subunidad A, ¿correcto? En la parte superior. Y luego tiene, ¿cuántas? Como si fueran patitas, ¿no? Que vendría a ser la subunidad B, B1, B2, B3, etcétera, ¿no? Esas patitas. ¿Ah? ¿Y cuál es la que causa la acción para producir la hemorragia o el síndrome hemolítico urémico de la toxina Shiga? ¿La parte A o una de las patitas que es la parte B? Que parece como si fuera, ¿no?, 5 patitas. ¿Ah? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no todas las toxinas son las mismas. Algunas tienen dos partes, otras tienen dos partes también, pero a la vez la parte B se divide en varias patitas. Ya me dirán ustedes la toxina diftérica. ¿Cómo es la toxina diftérica? ¿Cómo es la toxina diftérica? Y de la toxina diftérica, ¿cuál de las subunidades es la que causa la inhibición de la síntesis de proteínas en el ribosoma? Y al inhibirse la síntesis de proteínas en el ribosoma, se produce la muerte celular, que finalmente es la acción de la toxina diftérica, la muerte celular, la necrosis celular, que vamos a ver evidenciada en esa membrana o pseudomembrana acartonada de puras células muertas en la faringe del bebé, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas es lo que yo espero que hayan podido venir leyendo, o espero que puedan ir revisando luego en el libro Murray. ¿Cuál es la acción que ocurre con cada una de estas toxinas? Toxinas en el sistema nervioso central, la toxina tetánica, toxinas en el tracto gastrointestinal, la toxina Shiga, por ejemplo. ¿Cuál otra bacteria del tracto gastrointestinal produce enfermedad por toxina? ¿La toxina Shiga es la única que han estudiado o hay otras? ¿Qué otras bacterias estudiaron? Listeria, perdón. Escherichia coli, Vibrio cholerae. ¿Vibrio cholerae tiene toxina o no? ¿Sí? La toxina colérica, ¿sí? La toxina colérica, muy bien, ¿se acuerdan de la toxina? Y la toxina colérica, ¿cómo es la morfología o cómo es la estructura de la toxina colérica? Y de esa estructura, ¿cuál parte es la que va a causar la acción patogénica para producir la diarrea por cólera? Entonces, ojo, ahí les estoy dando un dato, porque nuevamente, no todas las toxinas son iguales, no todas tienen la misma forma, no todas actúan iguales y no todas tienen el mismo mecanismo de acción. No todas tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Bien? Vamos entonces a revisar rápidamente. Yo decía, ¿no? Espero que hayan podido venir leyendo para luego aterrizar precisamente en este tipo de casuísticas o de problemas de microbiología. Los que no han venido leyendo, yo espero que puedan ir dándole una mirada el día de hoy a las distintas bacterias en el libro Murray para poder aterrizar, para poder abordar de mejor manera lo que vamos a leer el día de hoy, ¿no? Vamos a leer primero este caso que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor
el cuadro que vamos a revisar a continuación. Entonces ponemos atención por favor, porque siempre lo más importante es ver lo que tienen ustedes ahí en color rojo, pero vamos a darle una leída. Yo le agradecería a alguien que me ayude. Doctor, ¿usted me puede ayudar por favor? Mujer de 32 años acude al médico debido a un cuadro de varias semanas de duración con tos y una pérdida de peso de 7 kilos. Además, presenta sudoración nocturna, episodios febriles y fatiga. A pesar del tratamiento con eritromicina, prescrito por su médico debido a la sospecha de neumonía, la fiebre y la tos han empeorado progresivamente. La paciente también señala que en ocasiones elimina con la tos un esputo manchado con sangre. La paciente emigró de Perú a Estados Unidos 3 años antes de que comenzara la enfermedad y vuelve a menudo a Perú a visitar a su familia. Muy bien, muy amable. Muchas gracias a su compañero. Y el doctor nos ha relatado un caso en donde hay 2 o hasta 3 datos importantísimos. Están en rojo precisamente. Número 1, pérdida de peso. No, pérdida de peso. Una persona que pierde peso, muy probablemente, si es que se suman los otros factores, muy probablemente estemos hablando de esta infección por esta bacteria que vamos a ver a continuación. Número 1. Segundo factor, hemoptisis, ¿no? Elimina la tos con un esputo manchado de sangre, o hemoptisis, que es el término correcto, hemoptisis, ¿no? Escupe o tose con sangre, ¿sí? Hemoptisis. Número 2. Número 3, infiltrados en una placa de rayos X, ¿no? Infiltrados en el lóbulo superior derecho, ¿no? Ahí está, ¿no? Esas difuminaciones, ¿no? Que no está como en el lóbulo superior izquierdo, sino ven ahí la diferencia. Número 3. Hasta el número 4 diría yo. Dice, la paciente emigró de Perú a Estados Unidos, ¿no? O sea, este libro es de Estados Unidos, le han detectado esta enfermedad en Estados Unidos, pero como antecedente tenía que vivió en Perú. Y en Perú abunda una enfermedad, la enfermedad causada por esta bacteria, que es la tuberculosis, señores. La tuberculosis causada por esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, es una micobacteria, y esta micobacteria precisamente tiene la posibilidad, señores, de establecerse en nuestro organismo causando la tuberculosis, pero no solamente causando la tuberculosis, sino que además de causar la tuberculosis activa, puede permanecer en nuestro organismo por mucho tiempo bajo la forma de tuberculosis latente. ¿Por qué? Porque estas bacterias pueden quedarse ahí, inclusive, hasta jugando ¿en dónde? A nivel pulmonar, en una formación propia de la tuberculosis llamada, ¿cómo se llama la formación, señores, en donde la bacteria se queda ahí tranquila por mucho tiempo, hasta por muchos años? Granuloma, se llama granuloma. Vamos a ver a continuación por qué y cómo se forman los granulomas en la tuberculosis. Y la bacteria va a estar ahí dentro del granuloma feliz, jugando cartas por mucho tiempo, en lo que se conoce como tuberculosis latente, hasta que luego se vuelve a reactivar esa tuberculosis y el paciente puede ser nuevamente susceptible de ir contagiando a otras personas. Entonces ahí tenemos al Mycobacterium tuberculosis, es el bacilo de Koch. Este bacilo de Koch, como decíamos, se caracteriza porque en su estructura, en la pared celular, tiene a los ácidos micólicos. De ahí viene, o de ahí proviene, el nombre de Mycobacterium. Ahora, yo les pregunto, ¿esta bacteria es susceptible de ser teñida con la tinción de Gram o no? Los que leyeron el libro ya lo saben. La tinción de Gram, ¿qué les va a decir? Les va a decir si es Gram positiva o Gram negativa, Mycobacterium. Nada dice por acá, ¿no? Nada, ¿verdad? No responde precisamente gracias a la acción de estos ácidos micólicos. Y ya me dirán ustedes qué acción produce estos ácidos micólicos que no hace sensible a la bacteria a la tinción de Gram, ¿no? A la tinción de Gram. ¿Cómo nos contagiamos con Mycobacterium? A través de la vía aérea. Ya hablábamos de las mascarillas y tal. Entonces es la única manera como nos vamos a contagiar con Mycobacterium tuberculosis. Más aún si hay personas pues desnutridas, que tienen pocas defensas, más aún si se viven en zonas hacinadas o en lugares en donde no hay ventilación, como ocurre en muchas zonas de Lima,
y en provincia, en donde no hay las condiciones adecuadas de vivienda. En esos lugares es donde se suele contagiar de manera frecuente tuberculosis. Por eso les digo, si una enfermedad van a ver ustedes de manera constante en el hospital, es tuberculosis, señores. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede con Mycobacterium tuberculosis? Llega el Mycobacterium tuberculosis de persona a persona, ¿verdad? Ahí está, esta persona, miren su pulmón, ya está afectado por la tuberculosis y tiene a otra persona cerca y al hablar, al toser, etcétera, le va a contagiar en las gotitas respiratorias, como decía su compañera, el Mycobacterium tuberculosis. La persona que está sana, con sus pulmones tranquilos, sanos, va a aspirar, va a inhalar esto de acá. Y la bacteria, ¿hacia dónde va a viajar? Va a viajar hacia los alvéolos pulmonares, hacia los sacos pulmonares, hacia los sacos alveolares. Ahí está. Entonces, en estos alvéolos, una vez que llega la bacteria acá, aquí es donde van a ocurrir fenómenos interesantes. Aquí están, miren todas las bacterias que están llegando, llegan, ¿no? Y va a ocurrir algo muy interesante. Las bacterias van a ser atraídas o van a ser reconocidas primero y se van a unir ¿a quién? A los macrófagos alveolares. Ahí está la bacteria y va a encontrarse con el macrófago alveolar. Y una vez que la bacteria se encuentra con el macrófago alveolar, ¿qué es lo que va a suceder? Van a llegar luego otros componentes del sistema inmunitario. Van a llegar las células gigantes de Langhans, van a llegar los neutrófilos, van a llegar las células B, van a llegar las células T, y todas estas células, ¿qué es lo que están haciendo acá? Van a rodear al Mycobacterium tuberculosis. Y Mycobacterium tuberculosis se queda ahí dentro de esa estructura de células B, de células T, de células gigantes de Langhans, de neutrófilos y de macrófagos. ¿Cómo se llama este círculo, esta estructura circular? Esta estructura circular se llama granuloma. Es ahí en donde van a habitar las micobacterias. Y digo habitar porque se van a quedar ahí multiplicándose en la justa medida para no morir, pero para sobrevivir. Y se siguen multiplicando e inclusive van siendo alimentados por los neutrófilos, van siendo alimentados por estas células que les están rodeando y a la vez les están ayudando a preservarse, a sobrevivir. Y en este granuloma, la bacteria, el Mycobacterium, puede quedarse por semanas, por meses, por años, hasta que esta persona luego va creciendo en edad, va disminuyendo su sistema inmune o de repente adquiere algún factor que deprime su sistema inmunitario y este granuloma se rompe. Ahí está, se rompe, ¿no? Se destruyen los neutrófilos que estaban rodeando, se rompe. ¿Y qué es lo que sucede cuando se rompe? Salen las micobacterias que estaban ahí adentro. Vean cómo salen y al salir, ¿a dónde se van a ir? Se van a ir por donde regresaron, ¿no es cierto? Suben el árbol respiratorio y luego esta persona con este granuloma que acaba de romperse y con las micobacterias que están regresando a las vías aéreas, esta persona luego va a ser susceptible de contagiar a otra nueva persona. Esa es la tuberculosis. Pero evidentemente, cuando ocurre el hábitat y cuando ocurre el rompimiento de estos granulomas, evidentemente puede causarse ¿qué cosa? Daño pulmonar. Puede causarse destrucción de células pulmonares, etcétera, etcétera. Y eso es lo que muchas veces se ve reflejado en las placas de rayos X. No solamente como destrucción pulmonar, sino que también estos granulomas que están ahí en el nivel pulmonar, en el tejido pulmonar. Tenemos un granuloma acá, otro granuloma acá, otro granuloma acá. ¿Y cómo creen que se va a ver eso en una placa de rayos X? Evidentemente no va a ser una visualización normal, sino completamente anormal, porque ese tejido pulmonar va a estar lleno de granulomas aquí, acá, y esa visualización se va a mirar precisamente como nos mostraba aquí esta imagen, no solamente por el daño pulmonar, sino también por la existencia de los granulomas. Muy bien, entonces esa es la tuberculosis, señores. La tuberculosis
se presenta con distintos síntomas: fiebre, tos persistente, hemoptisis, como decíamos, es decir, expulsión de sangre por la boca al toser, al escupir. Se presenta también con pérdida de peso, lo que decíamos, ¿no? Una persona que escupe sangre, una persona que disminuye de peso y una persona que tiene tos persistente y que tiene fatiga, pérdida de apetito, pero fundamentalmente los tres que hemos dicho, hemoptisis, pérdida de peso y tos persistente, es altamente probable de que esté infectada por tuberculosis. ¿Bien? Ahora, ¿cómo saben ustedes si una persona tiene tuberculosis o no? Más allá de estos tres síntomas que hemos mencionado, o una placa de rayos X que puedan mirar ustedes de su paciente. ¿Cómo saben ustedes que la persona tiene tuberculosis? ¿Doctora? Estamos hablando de una bacteria. Estamos hablando de una bacteria. Me querrán decir en todo caso cultivo bacteriano, ¿no es cierto? Pueden tomar una... ¿Qué tomarían ustedes? A ver, ¿qué le pedirían? Llega un paciente al hospital donde ustedes y sospechan ustedes de tuberculosis. ¿Qué le pedirían? Muestra de esputo, muy bien. Muestra de esputo. ¿Y qué hacen o qué destino le van a dar ustedes o van a ordenar que tenga esa muestra de esputo? ¿Qué destino va a tener? ¿Para qué? ¿Para qué quieren esa muestra de esputo ustedes? Para tinción. ¿Cómo se llama esa tinción para tuberculosis? Ya que me dijeron que la de Gram no sirve. La tinción de Sid-Nielsen, ¿verdad? La tinción de Sid-Nielsen. ¿Y para qué quieren teñir ustedes a la bacteria? Para verla al microscopio, ¿no es cierto? Para verla al microscopio. Entonces, ahí tienen ustedes una manera de poder mirar si es que hay Mycobacterium tuberculosis en el esputo de ese paciente o no. Número 1. Número 2. ¿Qué otra forma tienen ustedes de conocer si está infectado por Mycobacterium tuberculosis o no? Por serología, inmunología, muy bien, y ahí vienen dos pruebas muy importantes desde el punto de vista serológico o inmunológico. Pero antes de eso, ¿no? Antes de eso, también puede ser cultivo bacteriano, ¿no es cierto? Como ustedes hacen en el laboratorio, cultivo bacteriano. Tienen por un lado cultivo bacteriano, por otro lado tienen la observación directa al microscopio a través del cultivo de Sid-Nielsen, pero como muy bien dice su compañero, puede ser a través desde el punto de vista serológico e inmunológico. ¿Y a qué nos referimos? Hay dos pruebas muy importantes desde el punto de vista serológico e inmunológico. ¿Quiénes escucharon hablar de la prueba de tuberculina? Tuberculina, muy bien, ¿no? Es una prueba. ¿En dónde se coloca la prueba de tuberculina? ¿En dónde se hace? A nivel cutáneo, ¿no es cierto? A nivel cutáneo. ¿Cómo funciona la prueba de tuberculina? La prueba de tuberculina es para determinar si una persona está infectada con Mycobacterium tuberculosis. No le van a pedir ustedes ni prueba de esputo ni nada por el estilo. Sencillamente le van a inyectar por vía subdérmica. No es una inyección tipo vacuna que entra en 90 grados ni nada por el estilo. Es solamente subdérmica, ¿no? Entra en un ángulo de 20-25 grados como mucho. ¿Por qué? Porque lo único que quiere tocar es la piel. Y esa tuberculina se va a introducir debajo de la piel de esa persona. ¿Y qué es lo que tiene esa jeringa de tuberculina? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene anticuerpos o antígenos? Tiene antígenos, ¿no es cierto? Tiene antígenos de Mycobacterium tuberculosis, pero no necesariamente Mycobacterium tuberculosis, sino de otro tipo de Mycobacterium, ¿ok? Y aquí, al ingresar antígenos de Mycobacterium a nuestro organismo por debajo de nuestra piel, ¿qué creen que va a suceder con una persona que sí está infectada con Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto tiene anticuerpos contra Mycobacterium tuberculosis? ¿Qué va a suceder cuando yo le inyecto esa tuberculina en la piel y mi cuerpo está pero sobreinundado de anticuerpos? Los anticuerpos de mi cuerpo van a reconocer a ese antígeno que está ingresando debajo de mi piel y se van a ir directo ahí donde inyecté. ¿Y qué creen que se va a formar? Una famosa pápula. Ese es el nombre, se forma una pápula, porque yo le estoy ingresando ¿una qué? Un antígeno, ¿no? Un poquitito de antígeno,
y todos los anticuerpos que tengo circulando se van a ir ahí, van a reconocer y se forma una pápula, un crecimiento en la zona de inyección. El hecho de que crezca esa pápula es indicativo que tengo anticuerpos contra Mycobacterium tuberculosis. Y si tengo anticuerpos contra Mycobacterium tuberculosis, ¿qué quiere decir? Que estoy o infectado, o he tenido, o tengo tuberculosis en estado latente. Tengo tuberculosis en estado latente, porque acá hay una diferencia importante, hay un dato importante. Cuando yo le pido prueba de esputo a alguien, ¿qué quiere decir? Y encuentro Mycobacterium en la prueba de esputo, ¿qué quiere decir? Que está expulsando, ¿no es cierto? Como en la foto de acá. Está expulsando Mycobacterium. Está expulsando, es decir, se reventó ese granuloma y está expulsando a través del esputo Mycobacterium. Tanto así que lo puedo detectar. Pero una persona que está en estado latente, ¿qué quiere decir que está en estado latente? Es decir, que el granuloma está así, intacto, la bacteria está protegida, está cuidada, está aislada. Ese es el estado latente. Yo les pregunto, en una persona, ojo, pregunta de examen, en una persona que se encuentra con tuberculosis latente, ¿me saldrá resultado positivo de la prueba de esputo? No, porque no está, pero tiene tuberculosis en estado latente en el granuloma. Entonces, no voy a encontrar bacterias en esputo, ni me van a crecer en una muestra de esputo en el medio de cultivo. Pero, esta persona, ojo, en estado latente, ¿me dará positivo a prueba de tuberculina? Sí, porque tiene anticuerpos, más allá de que tenga o no tenga bacterias fluyendo por el tracto respiratorio, ¿no es cierto? ¿Está claro eso, no es cierto? Y una persona en estado latente de tuberculosis me dará alguna no deformación, sino el resultado anormal en la prueba de rayos X. ¿Me dará o no me dará? Sí, claro, ¿no? Porque evidentemente ese tejido pulmonar está lleno de granulomas, etc. A pesar que no tenga tos con sangre, a pesar que de repente no esté contagiando a otras personas. ¿Estamos? Entonces ahí hay unas diferencias importantes que reconocer. ¿Bien? Otra forma de reconocer si tenemos o no tenemos tuberculosis es la prueba de IGRA. ¿Qué quiere decir IGRA? Que también tiene que ver con el aspecto inmunológico. ¿Qué quiere decir IGRA? Muy bien, a ver nuevamente, ¿alguien dijo por acá? Es una prueba inmunológica que es la prueba de liberación de interferón gamma, en español, ¿no es cierto? En inglés, interferón gamma release assay. Interferón gamma release assay. Es la famosa prueba de IGRA. Es una prueba inmunológica que sirve precisamente para determinar si es que tenemos, ¿qué cosa? Si tenemos células inmunológicas, ya me dirán ustedes cuáles, contra el Mycobacterium tuberculosis. La prueba de IGRA, para la prueba de IGRA, ¿qué muestra pedirían ustedes, los que leyeron? ¿Qué muestra? ¿El esputo? ¿Una prueba de tuberculina? ¿Qué muestra pedirían? Una muestra de sangre. La prueba de IGRA se realiza a través de una muestra de sangre. Y ahí vemos algunas diferencias entre la prueba de tuberculina y la prueba de IGRA. En la prueba de tuberculina, si ustedes tienen un paciente del que sospechan tuberculosis y le piden una prueba de tuberculina, evidentemente, primero, el paciente tiene que ir al consultorio de ustedes o la enfermera le colocan, ¿no?, la tuberculina, y no es que la pápula que me decían ustedes, no es que va a crecer ahí, no le van a decir espérese 2 minutos, 5 minutos, ¿no?, para ver si crece o no crece. El paciente tiene que venir después de 24 o 48 horas, o 72, para ver si creció y para que ustedes puedan medir cuánto creció, porque no solamente es si creció o no creció, sino que además muchas veces se mide el tamaño de la pápula para ver el tamaño precisamente, si es significativamente aplicable a la confirmación de tuberculosis para ese paciente.
Entonces, el paciente tuvo que ir para que le apliquen tuberculina, tuvo que irse a su casa y luego tuvo que regresar. Yo les pregunto, ¿muchas veces el paciente regresa o no regresa? No regresa. Y si regresa, muchas veces también, quién sabe qué es lo que haya hecho durante esos 2 días, de repente se movió, se rascó, etc., ¿no? Entonces, la prueba de tuberculina es muy buena, sí, pero no necesariamente tan buena como otra prueba que se necesita solamente una vez. En la prueba de IGRA, ustedes le piden muestra de sangre al paciente y listo. Al paciente luego le pueden llegar los resultados o por correo o en la página web del MINSA, etcétera, etcétera, o de la clínica, ¿no? Entonces, como ocurre muchas veces con los resultados del laboratorio. Entonces, entre esas dos cosas, entre esas dos pruebas, evidentemente es mucho más recomendable la prueba de IGRA. Ahora, si es que no hay la tecnología, si es que no hay el dinero también para la prueba de IGRA, evidentemente, si ustedes están haciendo el serum en una posta, en un pueblito, en una provincia, ¿no? Donde lo único que hay en la farmacia seguramente son jeringas de tuberculina, obviamente hay que usar las jeringas de tuberculina, ¿no es cierto? Entonces, esto nos dice, señores, que hay distintas formas de ver si una persona tiene o no tiene tuberculosis, dependiendo de en qué estadio se encuentra, qué tipo de tuberculosis tiene. Eso es fundamentalmente. ¿Está claro hasta ahí, señores? Me interesa mucho que sepamos esto porque es una enfermedad de elevada prevalencia en nuestro país, en nuestra ciudad. ¿Tiene tratamiento o no tiene tratamiento tuberculosis? Sí tiene tratamiento. Y estos 4 fármacos son los que hasta por cultura general debemos conocer y recordar. Rifampicina, etambutol, piracinamida y etambutol isoniazida. Esos 4 son los de primera línea, como dice ahí el título, son los que sí o sí tenemos que recordar. Claro, actualmente, ya lo van a estudiar seguramente ustedes más adelante, actualmente hay lo que se conoce como la tuberculosis multidrogo resistente, que es resistente precisamente o multifármaco resistente, que es resistente a todos estos fármacos. Y para eso se aplican luego otros antibacterianos de segunda línea, pero lo que mínimamente debemos recordar ahora son estos 4 de acá: isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina. ¿Bien? Este es el mapa de la tuberculosis en el mundo. Evidentemente, en África hay una elevadísima prevalencia, pero Perú no se queda atrás. Vean ustedes, Perú no se queda atrás. Perú no se queda atrás. Por eso es que les decía que si una enfermedad van a ver ustedes de manera constante es la tuberculosis. ¿Bien? ¿Está claro tuberculosis, señores? Con eso yo me quedaría tranquilo de que mínimamente hemos mirado lo relevante. Siguiente. Bien, vamos a enfocarnos ahora en las siguientes bacterias, en los siguientes patógenos, pero desde el punto de vista del paciente. ¿Qué es lo que tiene el paciente cuando está infectado con estos microorganismos? Vean ustedes, niña de 6 años, vuelve a casa del colegio sintiéndose mal en un día frío, ¿no? En un día frío de agosto. Tiene fiebre elevada, irritación faríngea y tiene dificultad para deglutir, ¿no? Es decir, su mamá les puede decir a ustedes que están en el hospital, viene la mamá con la niña y le dice, mi hijita mi niña tiene dolor de garganta y tiene inflamada la garganta, ¿no? Es decir, irritación faríngea, etc. Y ustedes le dicen, a ver, abra la boca a la niñita, abra la boca y efectivamente tiene la zona enrojecida, etc., ¿no? Entonces ahí ya ven otra diferencia, porque decíamos Corynebacterium diphtheriae, causante de la difteria. Si ustedes le dicen abre la boca a esa niñita con difteria, van a ver una placa blanquecina, amarillenta, inclusive negruzca en algunos casos, que es la pseudomembrana de células muertas, la pseudomembrana cartonada. Pero en esa niña no, van a ver más bien rojito, ¿no? De repente un poquito de pus, van a ver un poquito de pus, o sea, van a ver blanco, pero no el blanco de la membrana acartonada, que es dura, ¿no? Sino más bien van a ver blanco, pero como si fuera pus, ¿no? Que está ahí manchando, ¿no? La zona enrojecida de la faringe. Entonces, son dos formas, o son dos manifestaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, tiene dificultad para deglutir, evidentemente, ¿no? Tiene una inflamación y tiene dolor y tiene ardor, obviamente no puede pasar los alimentos ni la saliva. Y vean ustedes lo que decíamos, tiene exudados, ¿no? Tiene secreción, tiene pus, exudado amidalar blanquecino grisáceo, ¿no? Es decir, en otras palabras, tiene pus.
y sensibilidad dolorosa a la palpación, etcétera, etcétera. Ah, ojo, y no tiene tos, no tiene tos, sencillamente es una faringitis. Es una faringitis que tiene ahí la zona enrojecida, la zona dolorosa y la zona blanquecina porque tiene pus. ¿Y por qué hago énfasis en la palabra pus? Porque esta bacteria se caracteriza porque produce pus. De hecho, su propio nombre lo dice. Su propio nombre lo dice. Streptococcus pyogenes. ¿Qué significa pio? Pio significa pus. Genes genera pus. Streptococcus pyogenes. Ahora, genera pus en la faringitis bacteriana, en la faringitis streptocócica. Genera pus a nivel de la faringe. Pero ojo que no es la única vez que vamos a estudiar Streptococcus pyogenes, porque la vamos a estudiar a esta bacteria cuando hablemos de infecciones del tracto, de infecciones de la piel, porque Streptococcus pyogenes también afecta a la piel y produce, por ejemplo, abscesos, pioderma, que son enfermedades de la piel que tienen pus. Entonces, pero tienen pus. Lo que deseo que se acuerden es el nombre, pyogenes, porque genera pus, pus. Streptococo, ¿no? Ustedes ya estudiaron a Streptococo, de hecho han estudiado ustedes a Streptococcus galathiae. Y Streptococo, bueno, ya hemos visto por qué se llama Streptococo, porque es del grupo A, del grupo B, del grupo C, pero en este caso Streptococcus galathiae, Streptococcus pyogenes, se transmite por la vía aérea. Y tiene algunos factores de virulencia que son sumamente importantes. En primer lugar, va a tener algunas adhesinas como la proteína M y el ácido lipoteicoico y la proteína F, que sirven para engancharse, para amarrarse a las células huésped, especialmente aquellas que tienen esta capa o superficie de fibronectina. Se agarran, se adhieren, y una vez que se agarraron, se adhirieron, la bacteria lo que va a hacer es exportar una serie de toxinas. Esas toxinas lo que van a causar, señores, es inflamación. ¿Por qué? Porque al secretarse esas toxinas, nuestro sistema inmune va a reaccionar y va a producir siempre las famosas, ¿cómo se llaman aquellas sustancias del sistema inmune que cuando ustedes las escuchan dicen, inflamación? Citocinas, quimiosinas, ¿verdad? Citocinas, quimiosinas, y son ellas las que causan la inflamación, el enrojecimiento, etc. Entonces, esas toxinas no solamente van a producir la producción, valga la redundancia, o no solamente van a producir la liberación de citocinas y quimiosinas, sino que además tienen la particularidad que pueden causar daño tisular. Y pueden causar úlceras o heridas, en otras palabras, heridas. ¿Cuáles son las toxinas? Son la streptolicina O y la streptolicina S, que claramente están relatadas en su libro Murray. ¿Qué es lo que hace la streptolicina O y qué es lo que hace la streptolicina S? Son varios factores de virulencia, pero mínimamente yo les pido que puedan ir mirando la importancia de la streptolicina O y la streptolicina S, porque también las vamos a estudiar luego cuando hablemos de las infecciones de la piel. Vean ustedes a esta persona, a esta niñita, ¿no? Cuando abre la boca. Ven ustedes una membrana cartonada, ya vamos a ver difteria a continuación, pero vean ustedes, este blanquecino, esto es pus, es una faringitis con pus, y esa faringitis es precisamente a causa de Streptococcus pyogenes. Vamos a ver ahora cómo es cuando abre la boca, cuando tiene la infección por difteria. Esta bacteria, Streptococcus pyogenes, vean este cuadro o esta imagen a esta persona, porque lo que está en color morado nos muestra la zona donde afecta el Streptococcus pyogenes. Ahí está, morado. ¿A dónde afecta? A nivel faríngeo, ¿no? Y causa la faringitis streptocócica o la faringitis bacteriana. A nivel faríngeo. Pero si ven ustedes acá, señores, también está pintada la pierna. O sea, cuando está pintada la pierna, lo que nos está queriendo decir la figura es que puede afectar a toda la piel, ¿no? Es lo que quiere decir, como vamos a estudiar en la semana 11. Puede causar una serie de enfermedades de la piel que vamos a estudiar en la semana 11, pero también por Streptococcus pyogenes. Pero entonces afecta a nivel de la faringe y a nivel de toda la piel. Y aprovecho esta imagen para que vean ustedes
También otro color, el color verde. El color verde, que es el siguiente streptococo que vamos a estudiar, el neumococo o Streptococcus pneumoniae. Ese color verde, señores, ¿a dónde está pintando? Está pintando, vean ustedes acá, a nivel de la nariz o de los senos, exactamente para causar ¿qué cosa? Sinusitis. Verde es Streptococcus pneumoniae, ojo, sinusitis. Luego vean ustedes el verde cómo se va a los oídos, ¿no? Hasta las dos orejas. ¿Qué causa? Otitis. Streptococcus pneumoniae, otitis. Y si ven ustedes acá abajo, en los pulmones, ¿qué causa? Neumonía, evidentemente, por algo se llama neumococo. Y por algo se llama Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿qué quiere decir esta imagen verde? Vean ustedes, es como si fuera una T, ¿no? Hagan una T mayúscula. Hagan de cuenta que de oreja a oreja es el palito horizontal y hacia abajo, hacia los pulmones, el palito vertical. Más difícil, más fácil de acordarse, imposible, ¿no? ¿Qué causa? El palito horizontal, otitis, y al medio sinusitis, y hacia abajo, el palito hacia abajo, neumonía. Así de sencillo. ¿Causado por quién? Por Streptococcus pneumoniae. Así de sencillo, señores. Siguiente. Streptococcus pneumoniae, precisamente. Un hombre de 67 años, creo que les decía hace unos instantes, y ya le preguntaron ustedes a sus abuelos, a sus papás, a sus tíos mayores, si ya recibieron la vacuna neumococo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente el neumococo afecta a la población adulta mayor. Vean ustedes lo que dicen. Un hombre de 67 años es trasladado a la emergencia por su esposa, debido a un cuadro súbito de escalofríos, fiebre elevada y dolor en la parte derecha del tórax. La esposa señala que en las últimas 24 horas el paciente presentó disnea, o sea, dificultad para respirar, y tos con producción de esputo con aspecto errubroso, es decir, una tos con una flema verde, en otras palabras, ¿no? ¿Ya? Y este sí presenta tos. ¿Se acuerdan que el de Streptococcus pyogenes no presentaba tos? Es solamente irritación faríngea. Acá sí, en el Streptococcus pneumoniae, en la neumonía. El paciente es diabético, o sea, con alguna deficiencia inmunológica, fuma 2 paquetes de cigarrillos al día, o sea, tiene todas las que para campeonar como candidato para Streptococcus pneumoniae. Entonces estamos hablando de Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae también se contagia por la vía aérea y tiene factores de virulencia, en primer lugar las adhesinas. Tiene en primer lugar estas adhesinas, y así como Streptococcus pyogenes tenía toxinas, la streptolicina O y la streptolicina S, esta bacteria tiene a una toxina llamada neumolicina. Entonces, si nos acordamos de las adhesinas, si nos acordamos de las neumolicinas, con esto estamos para poder entender lo que nos explica su libro Murray, cuál es la acción de esa neumolicina cuando ingresa en contacto con el tejido a nivel de los oídos, a nivel de los senos paranasales y a nivel de los pulmones. No solamente eso, sino que también, además de la neumolicina, tiene un importante factor de virulencia que es la cápsula. El Streptococcus pneumoniae tiene cápsula, y de hecho, la vacuna contra Streptococcus pneumoniae está hecha de restos capsulares. Entonces, cuando nos aplican la vacuna contra el neumococo, lo que nos están aplicando son antígenos capsulares para que nuestro cuerpo vaya produciendo anticuerpos contra esa enfermedad. Lo que les decía, contra esa bacteria, lo que les decía, señores, es que el color verde es el que nos va a representar la zona de acción de Streptococcus pneumoniae, ¿no? Otitis, sinusitis al medio y abajo neumonía. Bien, Streptococcus pneumoniae. Quisiera que vayamos viendo las características principales de las enfermedades causadas por estos microorganismos para que podamos ir diferenciando cuáles son las acciones que ocurren con cada uno de ellos. Siguiente. Niña de 9 años, ¿no? Una niña atendida con un cuadro de febrícula, faringitis. Ahora, si nos dice faringitis, es sencillamente inflamación, enrojecimiento y dolor a nivel de la faringe, ¿no? Faringitis, malestar de 2 días de duración. Los síntomas iniciaron 10 días después que la paciente volviera de un campamento de verano. Recientemente ha presentado tos seca y dificultad respiratoria. Dificultad para respirar, no puede respirar. Ojo que dice faringitis, es decir, enrojecimiento, dolor,
pero no dice, no nos menciona, se han dado cuenta que no nos menciona exudado blanquecino, es decir, no hay pus. Si hubiera pus, muy probablemente sería Streptococcus pyogenes, pero en este caso probablemente no lo es. Y además nos dice algo muy importante: no es posible o no se tiene el dato del calendario de vacunación de la niña. No se tiene el dato, o sea, no se sabe ni siquiera si fue vacunada o contra qué patógenos fue vacunada. Entonces, de repente no ha sido vacunada contra un patógeno que puede estar causando esta enfermedad. Vean ustedes, la paciente presenta aspecto deteriorado, confusión, dificultad respiratoria moderada. Se detecta matidez a la percusión en la parte superior del tórax derecho, ¿no? Y etcétera. Pero lo que quisiera ver acá sí es esto de acá, vean ustedes. Presenta un elevado cuadro leucocitario. Creo que yo les dije, ¿no? Sería bueno que se haga un cuadrito en donde tengan ustedes los valores normales de leucocitos, de neutrófilos, de hematíes, de glucosa, etcétera, etcétera, los diferentes marcadores. Entonces, este nivel de leucocitos está sumamente elevado. ¿Qué quiere decir? Muy probablemente infección bacteriana, ¿no? Glóbulos blancos, infección bacteriana. Entonces, este elevado cuadro de leucocitos aumentados, acompañado de enfermedad aguda en un niño con una radiografía torácica normal, es decir, en el tórax, en los pulmones no hay nada, no, de repente no es tuberculosis, con radiografía torácica normal hace más probable una etiología bacteriana. Se debe sospechar de difteria en pacientes potencialmente no vacunados con nasofaringitis membranosa o laringotranqueitis obstructiva. Nos decía que tiene dificultad para respirar, ¿verdad? Tiene dificultad para respirar y tiene laringitis y faringitis, y además no se sabe si fue vacunada o no. Ante esa sospecha, entenderíamos que no está vacunada probablemente contra Corynebacterium diphtheriae, más aún si tiene una laringotraqueitis obstructiva, y además que ha emigrado de zonas geográficas en donde la enfermedad es endémica. Entonces, vean ustedes lo que sucedió acá. Se obtiene una torunda, mediante una torunda, una muestra de exudado de la garganta, que es una torunda como un hisopo, ¿no? Un hisopo grande, un exudado de la garganta para cultivo, en cultivos medios especiales. Se realiza una prueba de antígenos estreptocócicos, ¿no? Y prueba de Monk's, con los cuales se evidenció que no era estreptococo, ¿no? Y más bien la paciente fue hospitalizada debido a que la situación clínica se deterioró rápidamente, difteria, y el cultivo del exudado faríngeo en medios de aislamiento especiales con terlurito da lugar al crecimiento de colonias oscuras, que es significativo para Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae, que tiene esta forma de palillos de tambor, ¿no? De palillos de tambor, y se diferencia de las micobacterias. Acá están las micobacterias que tienen estos ácidos micólicos. Se diferencian que en lugar de ácidos micólicos tienen estos llamados ácidos corinomicólicos. Difteria se transmite, se contagia por la vía respiratoria. ¿Un adulto puede tener difteria? Sí. Si está vacunado, pues todos nosotros de hecho ya hemos pasado por la vacunación de la difteria, ¿no? Porque esta vacuna data de los años 70, ya todos habíamos nacido. Entonces, o todavía no habíamos nacido, perdón. Entonces, hemos sido vacunados contra difteria, se supone todos. Es decir, no nos va a afectar, pero podemos contagiarnos. Y de repente si nos contagiamos y tenemos ahí a la bacteria en nosotros y nos encontramos con un niñito, con un bebé, ¿no? Recién nacido, y que por X o Y motivo no ha recibido la vacuna, sí podemos contagiarle a ese bebé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no recibió la vacuna. De hecho, creo que en la pandemia hubo un caso que salió en las noticias que una niña o un niñito había sido contagiado con difteria. Y fue una noticia porque en realidad en Lima o en el Perú no debería haber difteria, porque la vacuna contra la difteria está ampliamente colocada. Entonces, ¿qué había pasado? Que en la pandemia evidentemente la gente no salía y ese niño que había nacido o niña no la llevaron a vacunar. Entonces seguramente los papás tenían difteria y le contagiaron a la niñita y ella sí desarrolló la enfermedad. No me acuerdo ahorita si es que la niña llegó a morir o no, pero inclusive estuvo en UCI, etcétera, ¿no? Entonces fue un caso conocido porque en un país en donde se vacuna no debería haber difteria, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que se forma por la difteria? Esta placa, como les decía, esta pseudomembrana, esta formación pseudomembranosa en el tracto respiratorio superior. Entonces, si alguien tiene esto o se está formando esto, evidentemente la luz, ¿no? La luz aérea va a ser mucho menor y se va a presentar dificultad respiratoria. Y no solamente eso, sino que además esta placa puede irse luego con los días destruyendo, desarmándose, y si es un bebito que ni siquiera todavía tiene control de la devolución, podría aspirar estos restos de placa y puede morir asfixiado porque ingirió o aspiró estos restos. Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Primo de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Corynebacterium diphtheriae tiene distintas formas de adherirse a distintos tipos de células. En primer lugar, se adhiere acá, ¿no es cierto?, a nivel de la célula de la orofaringe, del epitelio de la orofaringe. Pero también puede adherirse, señores, a células que contengan colágeno, a células que contengan fibrinógeno, a células epiteliales como en la orofaringe. Puede adherirse también a los eritrocitos. Es decir, lo que nos quiere decir aquí el autor es que Corynebacterium diphtheriae no solamente causa enfermedad en el tracto respiratorio, sino que además, después del tracto respiratorio, la bacteria puede unirse a los eritrocitos y viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a diferentes células, al sistema respiratorio, al sistema digestivo, etc. Pero de manera más importante al sistema cardiovascular, y puede producir cuadros cardiovasculares graves, y muchas veces las personas que mueren por difteria mueren por complicaciones cardiovasculares más que por esa pseudomembrana, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con esta bacteria? Esta bacteria tiene un factor de virulencia muy importante, que es la toxina diftérica. Esta toxina diftérica lo que hace, señores, es que una vez que entra en la célula infectada, la toxina diftérica, una vez que entra en la célula infectada, va a inhibir la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma en la célula infectada. Yo les pregunto, ustedes que han llevado biología, etcétera, ¿no? Si una célula deja o detiene su ciclo de síntesis de proteínas, ¿qué va a suceder con esas células? Va a morir, ¿no es cierto? Entonces, detención de la síntesis de proteínas intracelular con la consecuente muerte de la célula, y al morir la célula, ¿qué creen que va a suceder? Se va a producir esa necrólisis, y esta es la manera como se va a observar la muerte celular en la orofaringe de esa persona infectada por Corynebacterium diphtheriae, y esta formación es la muerte celular a causa de ¿quién? De la toxina diftérica. Entonces la toxina lo que hace es detiene la síntesis de proteínas. Al detener la síntesis de proteínas, la célula muere, y al morir la célula, estas son células muertas. Son células muertas que son, esta es la famosa pseudomembrana acartonada, ¿no? Entonces un niño con esta característica no puede respirar, no puede comer, y más bien al destruirse esta membrana puede aspirar y asfixiarse. Pero eso no es todo, sino que ya vimos que la bacteria tiene la particularidad que puede unirse a diferentes células, las que tengan fibrinógeno, colágeno, etcétera, elastinas, etcétera, etcétera. Y al hacer eso, lo que va a hacer es viajar por todo nuestro organismo y llegar principalmente a órganos importantes como el corazón. Y al llegar al corazón, también la toxina diftérica va a actuar. ¿Y qué es lo que va a suceder con la toxina diftérica? Con la toxina diftérica lo que va a suceder es que esta toxina que tiene, vean ustedes, una subunidad A y dos subunidades B, o como dicen actualmente las literaturas más actuales, una subunidad A, o que acá la vemos como C, que es la que va a causar el daño celular. Luego tenemos esta subunidad R, que es de unión al receptor, receptor binding, y esta unidad T, que es la transcripcional. Pero esto que ven acá, que estos tres, son los mismos que ven acá. Este A y estos dos B. Solamente que el A acá está como C. Más allá de eso, que es terminología.
¿Qué es lo que sucede con la toxina difterica una vez que ingresa a la célula? Ingresa, se forma el endosoma, y una vez que se acidifica este endosoma, el endosoma crea un poro, y ayudado por la subunidad T transcripcional, a través de ese poro se va a escapar ¿quién? Se va a escapar esta subunidad catalítica o subunidad C, la que en el libro Murray habla como acredo, ¿no? Que es literatura, pero este artículo es mucho más reciente. Esta subunidad, señores, es la que va a detener la actividad de este llamado factor de elongación. Este factor de elongación es vital para la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma. Entonces, al detenerse la actividad de este factor de elongación, se detiene la síntesis de proteínas en el ribosoma, y al detenerse la síntesis de proteínas a este nivel, lo que sucede es la muerte celular. ¿Por qué? Porque nuevamente entró la toxina, se deshace la toxina, tenemos la parte activa de la toxina, que es la parte catalítica. La parte catalítica actúa a este nivel y luego se produce la detención de la síntesis de proteínas, y al producirse la detención de la síntesis de proteínas, se produce la muerte celular. Así de sencillo. ¿Muerte celular en dónde? Muerte celular a nivel de las células de la orofaringe, muerte celular a nivel de las células cardiovasculares. Entonces, este tipo de enfermedades es muy grave porque puede afectar inclusive a nivel del corazón. Y vean ustedes cómo este niño, en este ejemplo, es una niña, ¿verdad?, de 14 años, llegó a la emergencia con dificultad para tragar, para digerir, ¿no?, con dificultad para pasar los alimentos. Recibió tratamiento, pero además, vean ustedes, más allá de todas estas observaciones, palpitaciones, disconfort en el pecho, etcétera, etcétera, ¿qué presentó? Presentó y murió por miocarditis asociada a difteria. Es decir, la toxina había llegado hasta el nivel del miocardio, a nivel del corazón, causó miocarditis, y la paciente murió no por la pseudomembrana cardonada, sino por este daño a nivel del miocardio, ¿no? Acá le hicieron unas pruebas de troponinas, incluso troponina I, que sirve para evidenciar miocarditis, ¿no? De hecho en el centro de virología estamos haciendo un estudio para poder ver miocarditis en pacientes post-COVID, etcétera. Entonces, para eso utilizamos las troponinas, que son marcadores. Dependiendo de cuántos niveles de troponinas tiene, se puede saber si es que es una miocarditis grave o no. Bien, difteria, está claro, ¿no es cierto? Los mensajes principales. Siguiente caso, 64 años, un hombre, febrícula, tos productiva con esputo amarillento verdoso, empeoramiento de la disnea, dificultad para respirar. Tiene antecedentes de larga evolución de enfermedad obstructiva crónica, la famosa EPOC. Entonces, esto, señores, es característico de quién. Cuando nos dicen EPOC, ustedes ya me dirán en qué personas sufren de EPOC, ¿correcto? Personas que fuman inclusive, ¿no? Pero también que tienen otras características, pero personas con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es sumamente probable que se trate de Haemophilus influenza, Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae relacionado con quién? Con EPOC. Si nos dicen EPOC, es altamente probable que se trate de Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae, conocido como bacilo de Pfeiffer, ya vimos al bacilo de Koch, ¿no es cierto? Al bacilo de Koch. Pero el Haemophilus influenzae, conocido como bacilo de Pfeiffer, y digo esto porque no vaya a ser que en el examen le pregunten por el bacilo de Pfeiffer y digan ustedes, uy, pero nunca me enseñaron el bacilo de Pfeiffer. El bacilo de Pfeiffer es el Haemophilus influenzae. Más adelante vamos a estudiar también a otro bacilo similar, que es el Mycobacterium leprae. Bien, pero este bacilo de Pfeiffer o Haemophilus influenzae tiene la característica que puede dividirse en dos tipos, en los que tienen cápsula y en los que no tienen cápsula. Los que tienen cápsula, señores, los que tienen cápsula, principalmente los que tienen cápsula se dividen en A hasta la F, A, B, C, D, E, F, son 6. Y principalmente el del tipo B, el tipo capsular B, tiene vacuna.
Pero, ¿por qué tiene vacuna el de tipo capsular B? Y otros también. ¿Por qué? Porque precisamente la vacuna está hecha en función de antígenos capsulares. Pero ¿qué pasa con los que no tienen cápsula? Esos, los que no tienen cápsula, son los que actualmente causan la enfermedad de manera importante. Antes de la vacuna, los tipos capsulares causaban bastante enfermedad por Haemophilus influenzae, pero con la vacuna se controló, pero no hay control todavía sobre la Haemophilus influenzae que no tiene cápsula. Entonces, contra el que no tiene cápsula, ¿qué es lo que sucede? Este Haemophilus influenzae que no tiene cápsula se transmite de persona a persona y llega al tracto respiratorio, al epitelio respiratorio, y tiene un montón de adhesinas que se adhieren a estos receptores ICAM, al receptor GACAM, al receptor beta-GR, etcétera, etcétera, receptor de micronectina. Más allá de los receptores, quisiera que nos enfoquemos en este de acá, en el receptor ICAM. Este receptor ICAM es importantísimo, ¿por qué? Porque es un receptor también para distintos virus respiratorios. El receptor ICAM es un receptor para distintos virus respiratorios. Entonces, cuando una persona se infecta con Haemophilus influenzae, ¿qué es lo que creen que hace nuestro organismo? Nuestro organismo sobreexpresa receptores ICAM. Y los demás también, pero especialmente los ICAM. Y al sobreexpresar receptores ICAM, ¿qué quiere decir? Que estamos teniendo más receptores, ¿para qué? Para que puedan venir virus respiratorios para alojarse en ese receptor ICAM. ¿Qué es lo que va a suceder finalmente? Que las bacterias Haemophilus influenzae pueden presentarse muchas veces con infecciones virales respiratorias. Lo que sucede es bien sencillo acá. Esta bacteria tiene la particularidad que una vez que se adhiere, vean cuántos receptores, ¿no? Se adhiere, pero no solamente se adhiere, sino que al adherirse va formando, va expulsando estos famosos biofilm, biopelículas de moco que protegen a la bacteria contra la acción de los macrófagos, de los neutrófilos, etc. ¿Ven? Llega el neutrófilo y no puede hacer nada, porque ya la bacteria se unió, se juntó, secretó todo este biofilm, este biomoco, y al quedarse ahí, para empezar, genera obstrucción respiratoria. Pero no solamente eso, sino que además esta bacteria tiene antígenos que va a producir irritación faríngea y va a producir, por lo tanto, enfermedad respiratoria de tipo irritativa. ¿Por qué? Por la sola presencia de ellos. Basta con que esté en contacto con el epitelio respiratorio y van a estar ahí. Bien, señores, y no solamente eso, sino que se puede producir muerte celular. ¿Por qué? Por acción inflamatoria o por acción de las quimiosinas proinflamatorias, y puede producirse esta muerte celular. Bien. Entonces vemos acá precisamente la susceptibilidad que tenemos cuando nos infectamos con Haemophilus influenzae, la susceptibilidad de poder infectarnos también o colonizarnos con infecciones virales. ¿Por qué? Porque tiene este receptor de acá, el ICAM1. El ICAM1 que nos hace susceptibles a las infecciones virales. También la importancia de que se formen estos biofilms, y también la importancia de factores de riesgo como el tabaquismo, el EPOC, como les decía, las personas con asma que tienen las vías aéreas alteradas y evidentemente van a ser más susceptibles de ser colonizados por Haemophilus influenzae. Bien. Muy bien, entonces, acá se produce daño epitelial, daño en el epitelio respiratorio. ¿Por qué? Porque precisamente estuvimos expuestos a los antígenos de superficie de la bacteria Haemophilus influenzae. Como dice acá, tras la adhesión hay liberación de citocinas. La liberación de citocinas lo que produce es inflamación local y daño tisular. ¿Por qué? Por nuestras propias citocinas, citocinas, quimiosinas proinflamatorias. ¿Por qué? Por la sola presencia de Haemophilus influenzae, porque se aglutinó ahí, se juntó ahí y vinieron las quimiosinas y nos causaron esa inflamación, daño inflamatorio y daño tisular. Haemophilus influenzae puede causar enfermedad a nivel de la nasofaringe, como decíamos, donde se adhiere, pero también a nivel de los oídos para causar otitis,
y también a nivel de los bronquios para causar bronquitis o bronquiolitis cuando llega a nivel de los alveolos pulmonares también. Siguiente, persona de 66 años, adulto mayor, presenta tos, fiebre y dolor torácico. Muy importante acá, esta enfermedad es propia de estas personas que viven en la indigencia, etc. Es un mendigo que toma medio litro de vodka al día. Recuerda vagamente que hace un mes no tenía tos y desde entonces la tos ha empeorado progresivamente. Durante los últimos días ha eliminado una cantidad de esputo espeso, denso y manchado con sangre. Parecido a mermelada de fresa, dice ahí, ¿no? Parecido a mermelada de fresa. Y además en los rayos X se ve un infiltrado en el lóbulo superior derecho. ¿Qué dirían ustedes? ¿Tuberculosis o no tuberculosis? O hasta demostrar lo contrario. Vean, ¿eh? Tiene tos, tiene fiebre, dolor torácico, esputo con sangre, tiene anormalidades en los rayos X, en las placas de tórax. Podría ser tuberculosis, ¿no es cierto? Podría ser tuberculosis. Vean ustedes, es necesario considerar el diagnóstico clínico de neumonía, evidentemente, tos. La presencia de lesiones cavitarias en los rayos X implica a menudo un absceso, aunque otra consideración importante podría ser la de tuberculosis, como decíamos. Pero, cuando dice mendigo, cuando dice que es indigente, que es alcohólico, está relacionado con una bacteria que ataca a este tipo de personas, y dice acá, Klebsiella pneumoniae es una de las causas más frecuentes de neumonía en personas indigentes. Las neumonías neumocócicas, o sea, por neumococo y por estafilococo, se suelen adquirir más bien en medio extrahospitalario, ¿no? Es decir, en personas comúnmente que pueden contagiarse con neumococo, etc. Pero, en los indigentes es necesario también descartar la posibilidad de de tuberculosis. Entonces, se descarta tuberculosis, como dijimos, ¿no? Prueba de tuberculina, prueba de IGRA, rayos X, cultivo, esputo, etc. Si se descarta tuberculosis, entonces estaríamos hablando ¿de quién? Estamos hablando de, con un cultivo, los hemocultivos y los cultivos de esputo no dieron tuberculosis, lo que dieron fue Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae rápidamente se divide en dos tipos, la clásica y la hipervirulenta. La hipervirulenta, señores, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene, además de lo que tiene la Klebsiella clásica, que es esta de acá arriba, la Klebsiella hipervirulenta, acá abajo, tiene 4 factores de virulencia importantes. Tiene en primer lugar no una cápsula, sino una hipercápsula. Vean ustedes si esta bacteria con esta hipercápsula no es más difícil de tratar con antibióticos, no es más difícil de ser fagocitada por los macrófagos, evidentemente, por eso se llama hipervirulenta. Por otro lado, una característica también es la presencia pronunciada de estas fimbrias, número 1. Número 2, de este lipopolisacárido, en donde el lipopolisacárido, el lípido A, del lipopolisacárido del lípido A, actúa como endotoxina, Basta con que el antígeno A esté ahí presente en el lipopolisacárido, por lo tanto en la bacteria, y esté presente ahí en contacto con las células que va a infectar, para que ese lípido A actúe como endotoxina, y va a causar irritación, va a causar daño celular. Y número 3, la hipervirulenta no tiene 2 sideróforos como la clásica, sino que tiene 4. Tiene heterobactina, yersinia bactina, salmonellina y aerobactina. ¿Qué hacen estos sideróforos? Lo sabemos todos, ¿no es cierto? Permiten la captación de hierro para la bacteria, en otras palabras, permite que la bacteria se alimente. Entonces, no tiene solamente 2 sideróforos, sino tiene 4, es hipervirulenta. Esta bacteria hipervirulenta, señores, además ha desarrollado a través de estos plásmidos, ¿se acuerdan de la semana 1, ¿no? ¿Qué son los plásmidos? Ha desarrollado resistencia a los carbapenemos, a los antibacterianos carbapenémicos, que son, los carbapenemos es como decir, un carbapenem es como decir amoxicilina, solamente es un antibacteriano que se llama carbapenem, así se llama. Y estos antibacterianos carbapenémicos son súper potentes contra un montón de bacterias, pero esta bacteria hipervirulenta ha desarrollado resistencia a los carbapenémicos. Vean ustedes.
¿ya? Entonces, esta bacteria hipervirulenta afecta a todas las edades, mientras que la bacteria clásica afecta fundamentalmente a los mayores nada más. Esta bacteria hipervirulenta afecta tanto a los inmunocompetentes como a los inmunocomprometidos, pero la bacteria clásica afecta solamente, evidentemente, a los más afectados, que son los inmunocomprometidos. La bacteria hipervirulenta afecta a nivel comunitario, es decir, puede afectar a cualquier persona, mientras que la bacteria clásica afecta fundamentalmente a nivel nosocomial, a nivel hospitalario. Entonces la hipervirulenta es mucho más exigente en cuanto a sus características, de hipervirulencia. Solamente para terminar 2 minutos, vean ustedes los sistemas de secreción de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Tenemos acá tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 5 y tenemos el 6. Estas bacterias, señores, la Pseudomonas aeruginosa, es muy virulenta fundamentalmente por 2 motivos, que lo van a revisar ustedes en el libro si ya no lo revisaron. Un montón de adhesinas y de sistemas de secreción, como vemos ahí, número 1. Y número 2, la presencia, les decía creo al inicio, de la llamada exotoxina A. Exotoxina A. Importantísimo que puedan revisar ustedes cuál es la acción de la exotoxina A por la Pseudomonas aeruginosa. Bien, y finalmente, solamente quiero terminar con esto de aquí, que es no solamente la exotoxina A, sino tenemos la exotoxina U, la S, la T, la Y, ¿no es cierto?, que van a tener una serie de acciones que ya van a revisar ustedes para causar bronquitis, traqueobronquitis, etcétera, entre otros órganos que afectan. Finalmente, para terminar solamente con esta lámina, se trata de una niña de 2 meses, que presenta un cuadro de tos desde hace más de 2 semanas. La madre se preocupa mucho al observar una coloración azul tras una serie de episodios de tos. La niña se pone azul, imagínense, tanto esfuerzo para toser. Ya ha finalizado inclusive con vómitos. La niña es llevada al pediatra. La niña no recibió todavía ninguna vacunación. Pero ojo, no dice membrana cartonada, no, dice tos de más de 2 semanas. Tiene, además, una placa de tórax normal, no hay infiltrados pulmonares, y además se observa tos paroxística y vómitos tras la tos. Estamos hablando, señores, de Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es una enfermedad que consta de 3 etapas, y con esto terminamos. La etapa catarral, que tiene unas características muy específicas, es como si fuera una gripe, un catarro, inclusive con ojos llorosos. La etapa catarral. Número 2, la etapa paroximal, en donde se presenta la tos paroxística o pertusoide. La tos paroxística es ahí donde les dije, escuchen ustedes o googleen, ¿no? Yo les voy a pasar un video, pero igual googleenlo en videos, como en la tos de la tos ferina, la tos paroxística o tos pertusoide. Número 2, y número 3, la etapa convaleciente, ¿no? Típica pregunta de examen, las fases de la enfermedad por Bordetella pertussis: la etapa catarral, la etapa paroxística y la fase convaleciente. ¿A quién afecta principalmente? A los niños. Afecta principalmente a los niños. Muy bien, señores, entonces con eso hemos dado un repaso rápido de las 8 bacterias de esta semana y podemos dar por cerrada nuestra sesión de hoy. Bien, muy bien, señores.